Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. El día de hoy, para hablar sobre rendición de cuentas, campañas y procesos electorales, tenemos invitados de lujo. Nos acompaña Eduardo Juchín, él es analista político, periodista y escritor. Eduardo, un gusto estar y platicar hoy contigo. Encantado, Juan. También nos acompaña Sergio Aguayo, escritor, colaborador en varios medios escritos y electrónicos y profesor investigador del Colegio de México. Sergio, gracias por estar en Pesos y Contrapesos. Juan, el placer es mío. Y un amigo frecuente de este espacio, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. John, un gusto tenerte otra vez aquí en esta mesa. Un gusto de honor como siempre, Juan. Eduardo, los procesos electorales, ¿se puede decir que son medios para la rendición de cuentas? Pues, Juan, yo diría que deberían serlo, pero en la práctica no lo son, sobre todo porque conforme al diseño institucional y de financiamiento público, los partidos políticos son entes privilegiados en este país. Para comenzar, son los únicos que tienen su presupuesto predeterminado en la Constitución, lo cual los hace muy singulares, desde luego. Pero yo creo que siendo el financiamiento público un medio idóneo para estas actividades partidarias, creo que hemos incurrido en un exceso en México que propicia que en este año, por ejemplo, haya un financiamiento para los partidos de 3,000 millones de pesos, lo cual eleva el costo o el presupuesto del Instituto Federal Electoral a más de 10,500 millones de pesos, en un año en que no hay elección. Creo yo que habría que comenzar por revisar este origen y manera de determinar el presupuesto de los partidos políticos, porque de otra suerte pues estamos en una situación en que tenemos partidos ricos en una sociedad con grandes segmentos en situación de pobreza y también de pobreza extrema. Sergio, ya Eduardo avanzaba que sí debe haber perfeccionamiento para que las elecciones sirvan como mecanismo de rendición de cuentas y no nada más como un medio para elegir a nuestras autoridades. ¿Qué otros aspectos habría que avanzar en esto, además de la transparencia y fiscalización de los presupuestos de los partidos políticos? Mira, creo que no es solo que los partidos políticos se han convertido en gatos de ornato, de esos fofos así que no tienen energía, vamos, el exceso de dinero los ha pervertido y corrompido a niveles inconcebibles, algunos más que otros, sino que en ese afán de garantizarse las prerrogativas, los partidos se han encargado de castrar a los árbitros electorales que deberían estarlos vigilando. De hecho, en la situación actual, ni la ciudadanía a través del voto puede realmente castigarlos por múltiples razones. Para empezar, porque monopolizan las candidaturas. Y dado que ellos son los que nombran a quienes los van a vigilar, lo que tenemos son árbitros absolutamente, ¿qué diría? Van de lo modoso a lo inútil, con contadas excepciones de algunos consejeros, pero realmente son entes que no transmiten confianza. Y pienso no solo por supuesto en el Instituto Federal Electoral o los institutos de los estados, sino a los tribunales y también en ese engendro de la FEPADE, de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, que ha llegado a niveles francamente lamentables de ineficiencia y de argumentos ridículos para evadir su responsabilidad de castigar
a quienes violan la ley. Como ves, soy bastante crítico, creo que en el ámbito electoral no hay virtualmente rendición de cuentas. John, ¿cómo podríamos evolucionar del concepto que nos hablaba Sergio de los gato fofo de un partido político a que sean verdaderos mecanismos de intermediación entre la sociedad y la autoridad? Eso es el gran reto y eso es lo que no tenemos. No tenemos partidos que realmente sirvan de puente entre el gobierno, la sociedad y no se alimentan con las propuestas y las ideas ciudadanas. Más que la cantidad de recursos, que sí es cierto lo que dice Eduardo, nadie puede negar que hay un exceso de gasto, porque no solamente es en el federal, también las entidades federativas, cada partido también se sirve con la cuchara grande. Muy bien mapeado, ¿no? Los presupuestos locales de los partidos. Sí, claro. O sea, en el Estado de México, por ejemplo, hubo un gran gasto en las elecciones, increíble. Entonces eso solo se junta, incluso recientemente el IFE descubrió con las elecciones intermedias de 2009, se financió la elección federal con gasto del local de Estado de México. Hay una cosa muy, muy, muy complicada ahí. Pero más importante que el gasto, realmente es esto, es la calidad de cómo gastan el dinero, ¿no? Y aquí tenemos un grave problema. No hay en los hechos una verdadera transparencia o rendición de cuentas o fiscalización de lo que ocurre en los partidos políticos. La gran reforma electoral 2007-2008 incluyó algunos capítulos, algunos artículos en el COFIPE, la ley electoral, y que señalan que los ciudadanos podemos tener acceso a la información sobre los partidos políticos que esté en los archivos del IFE, o que el IFE debería tener sus archivos. Pero no tenemos derecho todavía como ciudadanos a tener acceso directo a los partidos políticos a nivel federal. No son lo que se llama sujetos obligados de la ley de transparencia, como sí lo son en otras entidades federativas. No siempre funciona, pero en el DF, en Chihuahua, en muchos estados de la República sí son sujetos obligados, pero a nivel federal no lo son. Entonces, y menos, por ejemplo, los grupos parlamentarios, que también son grupos partidistas. La Auditoría Superior de la Federación ha intentado fiscalizar algunas de esas partidas y simplemente no pueden llegar al fondo porque en un momento dado se desaparece el camino de papel que documenta. O sea, realmente no hay ni documentación de estos gastos. Entonces tenemos grandes bolsas de dinero que, digo, en principio se justifican porque los partidos tienen un gran papel, una función que jugar en un sistema democrático, pero la forma en que se gastan es tan discrecional que terminan siendo mafias. Entonces, en lo personal, a mí no me genera mucha emoción la idea, por ejemplo, de las candidaturas ciudadanas, tampoco de la reelección. Yo creo que si tuviéramos alguna reforma estratégica para darle en el blanco del problema hoy, sería más bien esto: transparencia total y completa de cada peso gastado por los partidos políticos. Pero no excluye la reelección. Bueno, no excluye, pero me parece que hay que definir prioridades y creo que esta es la que da directamente al blanco, y en los otros hay muchos vicios que se pueden generar la candidatura independiente a reelección, que podrían ser incluso contraproducentes, pero pues, podemos debatirlo. Sí. Eduardo, ¿qué pasó en la transición democrática en México? Que no cuidamos estos procesos justamente para tener unas figuras un poco más respetables en instituciones tan importantes como los partidos políticos. Bueno, Juan, los partidos políticos están en las encuestas al nivel de la policía, incluso en algunas que eran por debajo de la policía. Están junto con el Poder Legislativo en el sótano de las percepciones ciudadanas sobre ellos. Y esto pues es muy lamentable, porque los partidos políticos tendrían que ser entes promotores de la democracia, de la construcción de ciudadanía, de una serie de cosas que no son los partidos políticos. Además de que, como sabemos, tienen, como decía Sergio, el monopolio de la postulación. No hay vida fuera de los partidos políticos. Precisamente el tema de candidaturas ciudadanas que mencionaba yo. En efecto, que sí tiene muchos problemas las candidaturas, que no me gusta llamarles ciudadanas, porque bueno, las otras también son ciudadanas, finalmente son ciudadanos los que participan. Yo prefiero llamarles no partidarias. Pero estas candidaturas tienen, estando en un entorno de desventajas, tienen una virtud, que es el hecho de que se rompería el monopolio de los partidos para la postulación, aunque es claro
que candidaturas realmente, totalmente, absolutamente no partidarias no existen. Porque siempre requieren de un grupo que empuje al candidato, que reúna fondos, que organice los actos de campaña, etcétera. Y bueno, ya al constituirse esos grupos, no puede un candidato hacerlo por sí mismo solamente. Al constituirse esos grupos, pues se están formando algo muy semejante a los partidos políticos, a un partido político. Pero bueno, entonces tenemos a los partidos políticos que están lejos de lo que conceptualmente deberían ser. Tenemos a partidos que consumen un gran presupuesto. Se mencionaba ahora, hablábamos hace un momento de lo que reciben por concepto de financiamiento federal, pero tenemos, por ejemplo, el caso del Estado de México, donde los partidos políticos están recibiendo este año 700 millones de pesos. Y tienen un tope de gastos de campaña de 204 millones de pesos, casi 204 millones de pesos. Es decir, hay una desmesura en el financiamiento público, pero no solo eso, sino que además lo que se ve en las campañas, en los procesos electorales, es que no solamente se emplea el dinero público, digamos, legalmente entregado a los partidos, sino también entra en ejercicio fondos del erario del gobierno de que se trate, aparte de otras aportaciones que pues no son legales, aunque no procedan necesariamente, claro. Exacto, aunque no procedan de la delincuencia, de todos modos son ilegales. Por ejemplo, se documentó, el periódico Reforma documentó el envío de un grupo de activistas para apoyar la campaña de Erubiel Ávila en el Estado de México por parte de Jorge Hank-Ron, algo que reveló Reforma, negó Erubiel Ávila y confirmó Hank. Bueno, esa es una aportación ilegal, porque el hecho de que estén ahí estos activistas, pues representan gastos de traslado, de hospedaje, de salario. Debería entrar dentro de la contabilidad de la campaña. Por supuesto. Pues no debería existir, porque es una aportación ilegal. No hay manera de justificar esa ¿Y aportación. como un privado no podría haber margen de aportación? Exacto, digamos que es un simpatizante, entra dentro de la categoría de aportaciones de los simpatizantes, pero los simpatizantes tienen un límite para poder entregar recursos a una campaña. Ese límite, desde luego, con un grupo que viene desde Tijuana hasta el Estado de México, pues ya con solo los pasajes puede ser que se haya rebasado esa aportación, más los gastos que significa esto. En fin, lo que quiero decir es que estamos en un problema porque el dinero se está convirtiendo en un eje demasiado pesado para las campañas. Y estamos en situación en que, claro, las autoridades electorales fijan los límites para estos gastos de campaña, pero el problema es que son frecuentemente, casi siempre, rebasados esos límites. Y el problema es que cuando entran las autoridades electorales y sancionan, cuando lo hacen, en la mayor parte de los casos solamente se puede sancionar económicamente. Y cuando se sanciona económicamente, pues los partidos, los candidatos, lo toman como un gasto más de campaña, porque el puesto lo conserva. Le sale barato pagar la multa. En efecto. Entonces, yo vengo proponiendo desde hace un buen número de años que, como ocurre en el Distrito Federal, por ejemplo, el rebasar el tope de gastos de campaña debe ser causal de nulidad electoral, porque si el candidato sabe que aún ganando, si se excede en los gastos, va a perder la elección, entonces se cuidará de no rebasar esos límites. Pero bueno, la situación es distinta actualmente. Juan, Sergio, sí. Preguntabas que cómo se dio esto. Una explicación que encontré y que puse en el libro Hueltenú. Para mí es la revancha de Gustavo Díaz Ordaz. Porque en 1958, cuando Gustavo Díaz Ordaz era secretario de Gobernación, poderosísimo, que entraba, viene la huelga de ferrocarrileros y empleados públicos, que termina con los líderes en la cárcel, pero a lo que voy es que el régimen en ese momento, ante la movilización social, hace una reforma electoral, crea los diputados de partido para beneficiar a los partidos.
Y a partir de ese momento se genera una metodología. Cada movilización social, no falla, beneficia a los partidos. Porque el régimen, en lugar de responder a la ciudadanía, ferrocarrileros, estudiantes, zapatistas, quien sea, responde con una reforma electoral a través de la cual le da el monopolio de la vida pública a los partidos políticos. A partir del 77, los partidos se convierten en figuras de interés público. ¿Esto qué representa? Que los partidos políticos, a medida que nacen y se fortalecen los opositores, porque el PRI nace para ejercer el poder, ¿no? Eso es un fenómeno diferente, tienen que agradecerle al régimen la creación, sus beneficios, y eso los va separando de la sociedad. Creo que el momento clave es 1996, la reforma que quintuplica las aportaciones públicas, y a lo cual se oponen Andrés Manuel López Obrador y Carlos Castillo Peraza, que eran en ese momento presidentes del PAN y del PRD, porque dicen nos va a corromper. Y en efecto, después del 96 se acentúa este proceso que lleva, y por eso lo llamo la venganza de Gustavo Díaz Ordaz, porque él termina siendo muy criticado por la represión que hace de un movimiento ciudadano, eso fue el movimiento estudiantil, un movimiento netamente ciudadano, pero él termina haciendo un lado, ignorando, minimizando las movilizaciones ciudadanas y entronizando a los partidos políticos que ahora están atrapados en un dilema terrible. La mayoría de ellos son burocracias que dependen de esos presupuestos federales para un modo de vida al que no podrían aspirar con sus calificaciones profesionales, vamos. Pero en el fondo estamos ante una situación perversa que difícilmente se va a modificar. Lo que encontré en la investigación para este libro fue que los partidos en la última década recibieron de la Federación y de los estados 50,000 millones de pesos, en una década. 50,000 millones de pesos, y la partida que más está creciendo es la de los presupuestos de los estados. Baja lo de la federación y aumenta lo de los estados, porque lógicamente el poder ya está en otro lado. Cada año les toca una rebanada más grande, ¿no? En este momento los partidos para mí son un lastre de la democracia, no una solución. Sí, John. Sí, yo creo que coincidimos todos en una evaluación escéptica y negativa sobre el desempeño actual de la democracia interna de los partidos. Yo quizás todavía soy ilusamente optimista con respecto a lo que todavía se pudiera hacer en el corto mediano plazo con respecto a democratizar y abrir los mismos partidos hacia la sociedad. Todavía no me voy por el camino de dar la vuelta a los partidos a partir de candidaturas ciudadanas o reducir de manera drástica el financiamiento, ¿no? Porque pues quizás el referente que yo tengo es el sistema electoral en los Estados Unidos, ¿no? En que pues hay un flujo muy libre de dinero. No tienes que aceptar dinero público. Incluso Obama en su elección rechazó el financiamiento público para tener libertad total de financiarse con dinero privado. Porque tenía más recursos privados. Exacto. Porque aceptar el financiamiento del Estado te restringe un poco las contribuciones que puedes usar y recibir del sector privado. Yo sé que no se está proponiendo ir hacia ahí, pero nada más tengo eso como el otro referente que es igual de corrupto y que falta una situación de opacidad y falta de rendición de cuentas. Valoro mucho el sistema que hemos construido en México de supuesto blindaje del espacio público, de una competencia regulada para asegurar una equidad entre diferentes posiciones. El problema es que no está funcionando. Justamente lo que dice Sergio es muy cierto. Se han estado utilizando los partidos desde el mismo régimen y desde las mismas dirigencias para desactivar la sociedad en lugar de estimular la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos que los partidos sirvan a la gente? Insisto, pues transparencia, fiscalización, fortalecimiento de los órganos electorales. Lo que dice Sergio también ahí es muy cierto. Estos organismos electorales están totalmente capturados por los que tienen que regular. Es un clásico caso de captura regulatoria, ¿no? Sí. Un órgano que tiene que poner orden, un Estado de Derecho y una esfera de competencia intensa, en lugar de asegurar interés público generalizado, pues se deja capturar por uno o el otro actor en esta contienda. Y el problema es que
como son los mismos partidos que nombran los consejeros, que diseñan y redactan la ley electoral, pues estamos un poco entrampados. Entonces, sí es una situación difícil, pero creo que todavía se puede, por ejemplo, abrir, en lugar de candidaturas de ciudadanos, vamos a pensar en abrir los requisitos para la formación de partidos nuevos, ¿no? Porque eso también se ha cerrado. Incluso, si recuerdan, una de las propuestas del presidente de la República de la gran reforma política era elevar incluso el umbral mínimo de 2 a 4%, ¿no? Ahora sigue siendo un 2%, pero solamente cada 6 años. También tenemos el problema de que se crean partidos políticos chiquitos que no representan a nadie. Pero ¿no? ese es el problema. El problema es la calidad de que los partidos políticos chiquitos terminan siendo muchas veces cotos de poder de un líder Negocios sindical familiares. o de una familia. Pero bueno, John también mencionaba el asunto de la fiscalización. Que ciertamente los órganos de fiscalización son entes sumamente importantes. Por ahí puede pedirse y ejercerse una vigilancia y una rendición de cuentas de cierto tipo por parte de los partidos políticos. El problema es que también en ese aspecto, en el ámbito federal, se fragilizó la fiscalización porque antes estaba supervisada, seguida de cerca por una comisión de consejeros. La comisión desapareció, la comisión de fiscalización, y se le dejó a un órgano técnico, que hay quienes quieren ver que hay ventajas en esto, pero la desventaja es que presionar a un técnico no es lo mismo que presionar al integrante del órgano cúpula del órgano electoral. Entonces yo creo que por ahí se fragilizó, pero por otra parte, a pesar de todo, los consejeros muy hábilmente le encontraron la manera de darle seguimiento a las tareas de ese órgano fiscalizador mediante la constitución de un órgano de trabajo, de un grupo de trabajo que le da seguimiento. Bueno, pero a lo que quiero ir es a que una vez que el órgano de fiscalización hace su trabajo y acredita las violaciones a la ley por parte de los partidos, tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación que parece estar constituido por tutores de la impunidad, porque revocan las resoluciones del Consejo General y el resultado es que quedan violaciones a la ley en la completa impunidad por decisión de este tribunal. Dejan chimuelo a las resoluciones del INE. En efecto. O las revocan de plano. Sí. Sergio, hemos hablado mucho de los partidos políticos. ¿Cuáles deberían ser nuestras expectativas de rendición de cuentas de los candidatos como individuos? Mira, es que no veo cómo se pueda escudriñar, podemos revisar lo que prometen y lo que dejan de hacer, pero al no existir ningún mecanismo, yo no conozco ningún mecanismo, puedo equivocarme y quisiera que me corrigieran, pero lo he revisado, he presentado en representación de organismos cívicos, he demandado al Verde Ecologista, en fin, he hecho aquello que un grupo ciudadano puede hacer para toparme una y otra vez con la frustración de que no hay forma de encontrarles, de exigirles las cuentas. Es un acceso ajeno a la cultura democrática que sí está floreciendo en otros ámbitos. La rendición de cuentas sí avanza de manera muy desigual en el país, pero sí está avanzando, salvo en el tema de los partidos y los candidatos. Ahí, perdón, pero no, y tampoco tengo ninguna solución. En ningún momento ni he propuesto candidaturas ciudadanas. Sé que es un remedio a medias. No hay remedios. No hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas. Tendrían que ser una serie de medidas simultáneas que tienen como objetivo lograr que los partidos políticos se reformen a sí mismos. Yo coincido contigo. Sin embargo, y aquí es donde tal vez la tragedia de la automutilación de una clase política. En la historia de México pocas veces he visto una clase política tan mediocre, tan mezquina y tan suicida, porque están haciendo absolutamente todo para generar una situación de conflictividad enorme, porque la falta de representatividad no quiere decir que se acabaron los problemas siguen. Nada más por ese punto específico sobre la rendición de cuentas de los candidatos, sí hay experiencias, pero no han tenido tampoco grandes frutos. Por ejemplo, la Fiscalía en Chiapas, ¿no? Tiene por mandato fiscalizar el cumplimiento de las promesas de campaña.
No han podido hacerlo por una serie de dificultades técnicas, pero hay una beta muy interesante que explorar, que no solamente cumplan con la rendición de cuentas financiera, pero también cumplan con lo que hayan sido sus promesas de campaña y realmente lo lleven a cabo. Gracias, John. Eduardo, sobre el tema de los candidatos, ¿de qué manera podríamos abundar en exigirles cuentas antes de que se vuelvan autoridades y que los partidos pues tengan perfiles un poco más sofisticados de la gente que están buscando convertir en nuestras autoridades electas? Claro, pues sería lo primero que tendrían que hacer, evaluar realmente qué candidatos van a proponer. Pero tanto Sergio como John han hablado de algo que tiene razón. Tendría que hacerse una serie de legislaciones para que esto pudiera ser. Pero yo creo que aún en este momento el problema no es de falta de reglas. El problema es de la aplicación de esas reglas. Si tenemos a un anteprecandidato presidencial que viola el artículo 134 constitucional todas las noches, pero que bueno, los órganos que tendrían que los órganos que tendrían que actuar emplean una coartada fuerte de que no tiene ley reglamentaria el 134, pero lo grave es que cuando se incurre en violaciones al mismo 134 y al artículo correspondiente en el COFIPE, es decir, lo que sí está reglamentado, como lo acabamos de ver con el caso de los spots de Peña Nieto, pues resulta que hay una autoridad administrativa que primero quiere eludir, van a la autoridad jurisdiccional y el tribunal, otra vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, exonera a quien, por votación dividida, por cierto, exonera a quien justamente había pues encargado los spots, con la peregrina argumentación de que las televisoras, que sabemos que son muy generosas con su tiempo y su espacio, pues lo habían decidido por sí mismas, sin que se les ordenara difundir los spots en todo el país, que ahí estuvo el asunto. Cuando Peña Nieto había pagado entre 5 y 10 veces más de lo que tendría que haber pagado para nada más una elección Pero no local. solo eso, sino que en el contrato, que era un contrato abierto, se precisan los noticiarios donde tendrían que difundirse esos spots. ¿Sabes? Y son todos de cobertura nacional, obviamente. Sí. En este terreno, porque luego hace unas afirmaciones coloquiales que parecen así apocalípticas, no. En este terreno de lo electoral es la berlusconización de la política mexicana. No solo por el peso de las televisoras, sino por el peso y lo generalizado del cinismo. Así es. Vamos, el cinismo se ha convertido en el rasgo que caracteriza la violación constante y permanente del espíritu, de la equidad, del juego limpio, del compromiso con la ciudadanía. Es decir, eso es lo que no vemos en las campañas actuales. Y esto inicia con 2006. Por supuesto. O sea, evidentemente el problema con la elección 2006 es eso. Y esta decisión ahora del Tribunal Electoral con respecto a los spots de Peña Nieto realmente tiene muchas similitudes con el dictamen de validez de la elección 2006. Realmente estas dos sentencias, uno el aval de una situación totalmente desasiada 2006 y el otro que inaugura ya un nuevo año de lo mismo, de la misma impunidad, nos pone esto en la mesa. Antes sabíamos que había problemas autoritarios del sistema, pero había por lo menos una institucionalidad que estaba luchando por una diferencia. Y ahora más bien parece que las instituciones, en lugar de estar en la vanguardia, están en la retaguardia y nos quedamos todos preguntándonos quién va a llevar el nuevo camino hacia adelante. Pero yo tengo optimismo todavía que lo podemos construir. No hay que perder el optimismo, aunque sí las circunstancias no pintan, el horizonte no pinta de lo más soleado. Eduardo, Sergio, John, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. A usted lo invitamos a que se ponga en contacto con la Auditoría Superior de la Federación a través de su página de internet institucional. La dirección es www.asf.gov.mx o mediante el correo electrónico asf@asf.gov.mx. Otro medio de contacto es el teléfono, marque el 55 34 31 45. La Auditoría Superior de la Federación tiene una línea ética de denuncia donde usted como ciudadano puede alertar, advertir sobre alguna actitud sospechosa de servidores públicos que estén potencialmente
totalmente utilizando de mala manera recursos que pertenecen a todos. Esta participación de los ciudadanos puede ser fundamental para alertar a la Auditoría Superior de la Federación. Le pedimos que se ponga en contacto al 01800 911 7373. A mí ya solo me resta agradecerles habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos y pedirle que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.